Fundamento de la propuesta curricular, que es la evaluación de los aprendizajes. Si bien es cierto, para nosotros es indispensable que eh, realicemos un análisis profundo de cómo el sistema educativo nacional pues ha dado prioridad a un modelo de evaluación de los aprendizajes que se basa en una supuesta cuantificación del conocimiento, es decir, en representar cantidades o calificaciones numéricas. Esto es una realidad que no se ha podido cambiar porque entonces hay números que van a definir el aprendizaje de nuestros alumnos, pero también es indispensable reconocer que la evaluación pues va a formar parte de este proceso formativo y se va a centrar en la relación pedagógica que tiene el docente con su estudiante en un currículum que integra pues los conocimientos y los saberes de la realidad de los estudiantes. Y entonces, en este nuevo modelo educativo se nos pide que observemos, que reflexionemos, que retroalimentemos nuestras situaciones de enseñanza, donde podamos nosotros incidir el refuerzo de los contenidos sustantivos que se dan a conocer y que se trabajan en el aula para nuestros alumnos. A partir de ahí, entonces, cambia la intención formativa porque la evaluación, porque entonces se habla de una evaluación formativa, es decir, donde el trabajo que nosotros realizamos, pues nos va a permitir que reflexionemos acerca de cómo se van dando estos procesos de aprendizaje. Esta actividad, recordemos que es continua y entonces es indispensable que pues se vaya desarrollando en la medida de lo posible de las actividades escolares. A partir de ahí entonces podemos reconocer que lo fundamental de una evaluación es contribuir en el desarrollo de los saberes, de las disciplinas, para que nosotros podamos realizar nuestra actividad docente. Si bien es cierto que la evaluación va a tener un segundo momento, que es el acreditar con un número, pero no podemos acreditar a un alumno, darle un número sin antes nosotros haber realizado pues este proceso de una evaluación formativa, una evaluación que implique que vayamos viendo el avance de nuestros alumnos desde que iniciamos un contenido hasta que lo terminamos. A partir de ahí, entonces, nosotros vamos a encontrarnos con los perfiles de egreso. Recordemos que los perfiles de egreso son estos rasgos globales de aprendizaje, en el cual pues vamos a encontrar estas cualidades y saberes que permitan al alumno seguir aprendiendo. En la educación básica nos encontramos con 10 perfiles de egreso, que en su momento pues es indispensable que los leamos, que conozcamos, como estos perfiles de egreso, tanto para preescolar, primaria y secundaria, nos van a ayudar a nosotros transformar la currícula, nos van a ayudar a nosotros a definir cómo son entonces nuestros egresados en cada nivel y si responden a los procesos formativos que desarrollamos en el aula. Y aún más, si responden a las necesidades comunitarias. Recordemos que la escuela pues ofrece esta transformación del espacio, ofrece a los alumnos los saberes, los conocimientos para que puedan desarrollar sus capacidades y entonces a partir de ahí ellos afiancen su autonomía. ¿Cómo pueden afianzar su autonomía? Logrando cumplir estos perfiles de egreso.
Igual se retoma que dentro de nuestra currícula están los ejes articuladores que ya vimos en la clase pasada y los campos formativos. Ahora vamos a un segundo tipo de currículum, que es el currículum real. El currículum real o vivido es la puesta en práctica del currículum formal. Todo aquello que ya estuvimos indagando, analizando, es indispensable entonces que nosotros lo llevemos a la práctica. Y entonces a partir de ahí se generen estas modificaciones que requieren dos cosas indispensables: contrastar y ajustar lo que ya se nos ha dado como documento para llevarlo a la realidad del aula. Porque si bien es cierto, el documento que ya se nos dio, no lo vamos a llevar tal cual en el aula, porque ahí solamente está la fundamentación, solamente encontramos contenidos, los famosos PDA, que en su momento eran esos objetivos específicos de cada contenido. Entonces, es necesario que todo eso lo llevemos a vivir, pero ¿cómo lo vamos a llevar? Bueno, en esta nueva escuela mexicana y en este nuevo plan educativo se nos pide que como docentes podamos desarrollar nuestro programa analítico. Si bien es cierto, el programa analítico fue un tema muy complejo, muy controversial, porque muchos docentes no sabíamos de dónde partir, cuáles son los elementos que deberían incluir nuestro programa analítico. Vamos a hacer un breve análisis de cómo entonces podemos integrar este plan analítico para llevar a cabo, para vivir esta currícula que se nos marca a la vida real, a nuestras aulas, a nuestros procesos formativos. Bien, partiendo de que el programa analítico, pues es un diseño flexible de la formación de nuestros alumnos. Y ese diseño flexible se va a desarrollar cuando nosotros veamos cómo es nuestro entorno y cuáles son esas necesidades de nuestro entorno. Si bien es cierto, en un momento vamos a ver cómo estas sugerencias que se nos dan, pues nos van a hacer posible y efectivo nuestro plan analítico. Primero, ¿por qué entonces para nosotros es necesario realizar un programa analítico? Bueno, porque el programa analítico o el currículum real o vivido en este nuevo modelo educativo no tiene una organización, no tiene una priorización en el ciclo escolar. Es decir, este es el programa, te lo doy, tú docente en tu autonomía profesional vas a diseñar qué es aquello que te va a funcionar en tu contexto particular. Los contenidos no están contextualizados a las necesidades de la comunidad en el cual está cada escuela. Por eso entonces el programa analítico requiere que para que se lleve a cabo es necesario que contextualicemos. No tienen relación entre sí a partir de los problemas de la comunidad. No nos dan problemas, nos dan contenidos. Los problemas nosotros los vamos a captar pues desde nuestra realidad emergente y no tienen una distribución en el ciclo escolar, es decir, no vienen divididos por los trimestres que ya estamos acostumbrados. Son contenidos que se dan de manera general y que el docente realiza esta actividad integradora de poder contextualizarlos y entonces decidir qué contenido abordar en su momento. Bien, cuando se habla de cómo podemos llevar a la realidad o vivir nuestra currícula, es indispensable que miremos en tres planos. Primero, para vivir nuestro currículum es indispensable que analicemos nuestro contexto socioeducativo de la escuela. Y entonces aquí se trata de que nosotros desarrollemos un diagnóstico que nos permita partir para el codiseño de nuestros contenidos. Un segundo plano implica apropiarnos de los contenidos y entonces contextualizar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Un tercer plano, pues ya es la práctica, es este codiseño donde nosotros docentes incorporamos contenidos o PDA de nuestro programa analítico
con base a las necesidades de la comunidad. Aquí hay muchos docentes que aún no logran entender que los PDA no están dados ya de manera definitiva. Entonces, cuando nosotros llevamos a la práctica este codiseño, el PDA puede ser el PDA nacional, un PDA modificado o un PDA nuevo. Es decir, aquello que probablemente digo, estoy hablando sobre el cuidado del medio ambiente, pero mi PDA solamente me dice que los alumnos desarrollen un pensamiento crítico en el cual implique cuidar su entorno natural y social. Pero la realidad es que mi escuela hay una problemática como es la contaminación desde la basura, la contaminación del agua. Entonces, a partir de ahí, entran estos PDA nuevos que son contextualizados en nuestra escuela. Estos planos se van a desarrollar en 9 acciones. 9 acciones que nos van a permitir eh, verificar que este currículum real pues sea efectivo. ¿Cuáles son estas 9 acciones? Primero, trabajo colaborativo, diagnóstico, descripción de los problemas comunitarios, organización y articulación de los contenidos o procesos de desarrollo de aprendizaje, codiseño, las orientaciones didácticas, los ejes articuladores, las sugerencias para la evaluación y la temporalidad que es necesario que sea flexible. Cuando se habla de un trabajo en colectivo interdisciplinario, es indispensable que en educación inicial, preescolar y primaria y telesecundaria se busque la articulación de los contenidos a partir de los diferentes campos formativos, que son los 4. Y esos 4 campos formativos se van a llevar a la práctica desde los problemas que encontramos en la comunidad. Recordemos que si estoy abordando una problemática, por así decirlo, que es la contaminación en mi entorno local, entonces probablemente lo articule con el campo formativo, saberes y pensamiento científico, con lenguajes, porque a partir del lenguaje los alumnos crean, diseñan sus exposiciones, sus carteles, todos aquellos contenidos que nos van a permitir abordar esta problemática ética, naturaleza, sociedades y de lo humano a lo comunitario. En esa problemática articulé 4 campos formativos, pero, cosa contraria, en educación secundaria, técnica y general, es indispensable que la articulación de los contenidos o de los PDA se den por disciplinas. ¿Por qué? Porque aquí, si bien es cierto, en preescolar, en primaria y en telesecundaria, hay un docente que es el que lleva a cabo esta acción formativa. En secundaria técnica en general hay diferentes docentes por disciplinas y entonces estos docentes son los que van a llevar a cabo la articulación. Es indispensable que nosotros docentes revisemos toda la fase. Es decir, no solamente reviso mi grado, por ejemplo, si estoy en la fase 5, necesito revisar cuáles son los contenidos de quinto y sexto. ¿Por qué? Porque a partir de ahí entonces voy a visualizar que en los procesos de desarrollo de los estudiantes van a ser diferentes a pesar de que están en la misma fase. Y es indispensable entonces que autoevaluemos el trabajo colaborativo en cada sesión, que nosotros reconozcamos los logros, las acciones que hemos desarrollado para mejorar nuestro proceso. Recuerden que el programa analítico es un documento que nos permite trabajar a nosotros, pero que es un documento flexible que está en constante cambio, constantes modificaciones que van a permitir pues vivir de manera más real nuestro currículo. Cuando nosotros hablamos de un diagnóstico que nos va a ayudar a interpretar y contextualizar nuestros contenidos, entonces vamos a tomar en cuenta 5 acciones, 5 dimensiones para entender nuestro diagnóstico. Una dimensión que se va a enfocar en diagnosticar nuestra población, ambiente, fauna y flora, que
nos va a llevar a reconocer toda esta parte social y cultural que tenemos en nuestro entorno. Pero también otra dimensión es el diagnóstico del ambiente familiar, porque si bien recuerdan, cuando hablamos de una educación en comunidad, entonces se integra la familia. La familia ya no es distante de esta educación. Por ello, entonces, el entorno familiar va a impactar sí o sí de acuerdo a su convivencia, de acuerdo a los estilos de crianza, el manejo de las normas en nuestros ambientes de aprendizaje. Entonces, es indispensable que diagnostiquemos también esta dimensión. Otra dimensión es el desempeño académico. Si bien es cierto, cuando hemos iniciado otros ciclos escolares, este diagnóstico ya está dado y solamente se diagnosticaban en su momento dos materias o dos asignaturas que eran matemáticas y español. Ahora se pretende que también se diagnostique la parte socioemocional y a partir de ahí, pues lo realizamos para tener un conocimiento de cómo están nuestros alumnos, en qué punto se encuentran de su aprendizaje. También es indispensable que nosotros diagnostiquemos en cuanto a la formación integral. Y cuando se habla de una formación integral, pues ese desarrollo socioemocional, el trabajo colaborativo que se da en bien de nuestros alumnos, en sus intereses, en sus necesidades, en sus intenciones, es indispensable que lo tomemos en cuenta. Y por último, también, no menos importante es diagnosticar la escuela y los ambientes de aprendizaje donde nosotros docentes entonces estamos inmersos en nuestra práctica educativa. Habría que aclarar que en la educación inicial preescolar, primaria y telesecundaria, la organización, secuenciación y articulación de los contenidos se hace por campo formativo. Acuérdense en el ejemplo que les mencioné. Y en secundaria técnica y general, la organización se da por disciplinas. Fíjense, este es un ejemplo para secundaria técnica y general. ¿Por qué? Porque en lenguajes entonces va a estar el docente de español, el docente de inglés, de lengua indígena como lengua materna, de lengua indígena como segunda lengua y de artes. Entonces, estos docentes tendrían que articular, tendrían que ponerse de acuerdo para poder llevar a cabo los contenidos, para generar esos proyectos integradores o proyectos articulados. En saberes y pensamiento científico están los docentes de matemáticas, de biología, de física y de química. En ética, naturaleza y sociedades están los docentes de geografía, de historia, de formación cívica y ética, y de lo humano lo comunitario están los docentes de tecnologías, de tutorías o educación socioemocional y de educación física. Fíjense, por eso es indispensable que cuando ustedes desarrollen su programa analítico, sepan en qué nivel están y cómo se pueden articular. Este es un ejemplo concreto de un programa analítico a grandes rasgos. En un primer momento se organizaron los procesos de desarrollo-aprendizaje en cada campo formativo a partir de problemas comunitarios. Ojo, entendamos un problema comunitario no como un problema académico, porque si bien es cierto, los problemas académicos siempre han estado. No podemos decir que un problema es que el alumno no sabe escribir en primero de primaria, porque debido a la secuenciación de los contenidos, a cómo la maestra o el maestro va desarrollando su práctica, sí o sí en algún momento va a escribir, sí o sí en algún momento va a leer. Tampoco podemos decir que una problemática es que el alumno no tiene una, un pensamiento desarrollado en matemáticas, que no se sabe las tablas de multiplicar. Ese no sería un problema. ¿Por qué? Porque es parte del desarrollo cognitivo de nuestros alumnos. Las problemáticas deben ser reales y contextualizados. Por ejemplo, el agua, la sana convivencia, las drogas, cambio climático, el cuidado del medio ambiente, problemas de vialidad, eh, problemas de violencia, que si bien es cierto, hay unos problemas que no necesariamente se les va a dar una resolución, pero sí va a hacer que nuestros alumnos incidan
en la forma en cómo podemos abordar estas temáticas que pueden encontrarse desde nuestras realidades. Y a partir de ahí, entonces, en este ejemplo, se relacionaron los procesos de desarrollo y aprendizaje de los campos formativos con base en los problemas identificados de la comunidad. Se modificaron algunos PDA como parte de la contextualización y se agregaron algunos PDA para entender problemas de la comunidad que no se abordan en el programa sintético. Se propone algunos proyectos esenciales que el colectivo docente espera implementar, los cuales se complementarán con los proyectos que traigan los libros de texto. Ojo, los libros de texto que se nos han dado a nosotros, pues son un apoyo. Ahí también donde muchos docentes se quedaron como sin armas en qué trabajar porque ya no habían libros de texto gratuito. Ahora, tú necesitabas desarrollar tu propio material y desarrollar tus contenidos. Nos quedamos con la vieja escuela en el cual ya el libro traía los contenidos desarrollados, traía las actividades. Ahora no. Ahora necesitamos nosotros docentes desarrollar nuestros contenidos, proponer las actividades. Si bien es cierto, los libros que son tres de proyectos, más el de saberes, eh, nos van a ayudar a desarrollar los proyectos y abordar ciertos contenidos, pero no en su totalidad. Ahora también es indispensable que recordemos que los proyectos que vienen en los libros no es indispensable que los llevemos tal como lo muestran ahí. Esos proyectos fueron elaborados por colegas nuestros y que entonces implica yo como pedagogo también puedo desarrollar un proyecto. ¿A partir de qué? A partir de que conozco mi contenido. Si no conozco mi contenido, tengan la seguridad de que no van a poder desarrollar un proyecto. Pero si conocen sus contenidos, si conocen su currícula, bueno, pues es fácil y sencillo que podamos desarrollar un proyecto áulico, un proyecto educativo, un proyecto escolar o comunitario que nos lleve a abordar pues estos contenidos propuestos. Eh, en esta dicha práctica, donde confluyen y se entrecruzan de manera más o menos equilibrada y conflictiva, pues los diversos factores. Y bueno, todo esto nos va a llevar a apropiarnos de los conocimientos, de los valores, de las habilidades, actitudes y destrezas en el transcurso de la implementación de nuestro programa analítico ya en nuestra planeación didáctica. Y llegamos a la última parte de nuestra clase, que es el currículum oculto. ¿A qué se refiere entonces el currículum oculto? Bueno, nos dice que el currículum oculto es una categoría de análisis que nos permite interpretar con mayor precisión la tensión existente siempre entre intenciones y realidad, entre currículum formal y currículum real. El currículum oculto es proveedor de enseñanzas encubiertas, latentes, enseñanzas institucionales no explícitas brindadas por la escuela. Y esto, bueno, ya se centra no en un documento existente a nivel nacional. Cada escuela tiene su propia misión, su propia visión, sus objetivos, sus estrategias a implementar. Y a eso se refiere el currículum oculto. Por ejemplo, hay escuelas que son muy constructivistas y que tienen actividades específicas que se desarrollan a lo largo del año. Hay escuelas que ya tienen una programación anual en el cual van diciendo, bueno, vamos a desarrollar talleres de lectura, talleres de matemáticas, talleres que permitan al alumno desarrollarse de una manera más plena y que probablemente no vengan en el currículum nacional. Un claro ejemplo, la propia universidad que nos propone una semana cultural, que es parte de las actividades académicas, pero que si bien es cierto, no está especificado qué vamos a hacer en la semana cultural en el currículum que ha de tener la universidad. Probablemente dice, bueno, es semana cultural y cada cuatrimestre va cambiando la temática. Ahí es donde encontramos este currículum oculto. ¿Qué vamos a hacer de evidencia en nuestro cuadernillo digital? Vamos a responder estas preguntas y esa va a ser la actividad de clase. El currículum es la prescripción, es el plan, es la práctica. El currículum engloba ambos procesos.
Existen planes curriculares que de manera no siempre consciente tienden a disociar la teoría de la práctica. ¿Cuáles son? Hay ejemplos. Existen otras formas curriculares que coayudan a lograr la vinculación teoría-práctica. Es necesario pensar de otra manera en la gestión educativa y el papel de los maestros para mantener la relación entre intenciones y realidad. Esa es nuestra actividad de cuadernillo de evidencias. Recuerden que al término de ver nuestra clase, dejen un comentario como parte de su evaluación formativa, que vieron el video, un pequeño texto acerca de lo que trató nuestra clase en la parte de abajo de mi video, en la plataforma de YouTube. Se van a Classroom, interactúan en el foro y desarrollen su actividad de cuadernillo. Termino con esto. Es indispensable pensar el currículum en términos de proyecto. Es decir, que la propuesta curricular es ese marco de operatividad como un referente orientador de la práctica del maestro. Sin embargo, al mismo tiempo, dicha práctica retroalimenta el rediseño de la propuesta original. Lo que nosotros vimos en la práctica, es decir, lo que me dice el currículum nacional y en mi propuesta de programa analítico. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana.